Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Para mí, pues, es un placer poder realizar este pequeño video de lo que vamos a hacer durante esta semana, aunque ustedes son conscientes que esto lo íbamos a hacer inclusive antes de vacaciones. Acordamos con la profe Juliana asumir este enorme reto de poder realizar este ensayo y compaginar eh, estas dos asignaturas, español y economía y política, con el fin de que ustedes realizasen este ensayo en torno a esta propuesta del Banco de la República. Invitarlos a que no solamente sea un reto académico de su respectiva nota, sino a su vez sea un reto personal. Como ustedes saben, cada año ha habido este concurso. El año pasado ganaron estudiantes del colegio de Socorro, del colegio Socorro, no sé si fue el universitario, pero cada año han ganado diferentes estudiantes y además de contraprestaciones económicas para ustedes, para la institución, hasta para nosotros como educadores, también hay una oferta de una beca en la Universidad del Rosario. Son estímulos que ustedes bien han podido presenciar en la página de internet del Banco de la República, que nosotros ya la hemos compartido muchas veces. Hoy quiero hablar brevemente de dos cosas. Del ensayo como tal, aunque es más un componente de la propia Juliana, pero pues voy a dar mi aporte personal respecto a lo que poco o mucho que yo sé. Y a su vez quiero hablar brevemente sobre conceptos económicos en relación a esta temática, que de por sí, ya les digo, es poco lo que puedo hacer en la medida de que los recursos están en los videos, que es donde inclusive es más fácil de explicar, porque si yo intento explicar toda esa amalgama, un video de 3 horas me queda corto. Como ustedes han podido ver, hay muchos videos que intentan resumir toda esta función. Eh, Aclarar la entrega, por favor, enviar el documento tanto a la profe Juliana como a mí, en los medios pues que ustedes ya conocen, con todos los parámetros de presentación de la guía. Agradecerle de antemano a la profe Juliana, que realmente fue la que estructuró esta bonita guía, y yo pues aporté principalmente recursos a partir de lo de economía y política. ¿Qué les puedo comentar? La profe Juliana tiene un horario de atención. Yo también tengo un horario de atención de 8 a 12 y de 2 a 4, pero me ha gustado como he trabajado sobre todo con un grupo de 11 que ya me ha pedido no una, sino dos asesorías. Entonces, para no establecer un horario como tal, yo lo dejo libre en la medida de que cuando ustedes me tengan alguna consulta me escriben por WhatsApp, me llaman si es dentro del horario de atención, aunque lo ideal es como he trabajado con ese grupo de 11 que me han comentado, profe, podemos reunirnos a tal hora, y desde que logre confirmar por Zoom o por WhatsApp, hemos tenido videollamadas muy amenas en donde hemos podido tener una charla, una buena guía, ¿sí? Modo de charla, donde hemos podido aclarar dudas, preguntas, inquietudes en torno a toda la temática como tal. Entonces, considero que es la mejor manera. Entonces, repito, si desean que tengamos alguna videollamada, me avisan. Yo creo la sesión en Zoom para, pues, si yo necesito compartir pantalla o alguno de ustedes, pues fácilmente lo cuadro, configuro desde aquí, porque sé que muchos de ustedes están desconectados desde un celular. Y si, pues, si no es necesario compartir nada por WhatsApp, podemos hacerla. Podemos aclarar dudas, preguntas, inquietudes del caso. Recuerden que nos queda toda la otra semana para aprovechar esto al máximo. Eh, ¿Qué más les puedo comentar? Antes de entrar en materia, les recomiendo que vean todos los recursos que les enviamos, tanto los recursos en torno a la temática del ensayo que la profe Juliana muy amablemente recopiló, como los recursos que yo les envío en torno a las temáticas del Banco de la República, ¿sí? No podemos dejar de lado lo primordial. ¿Cuál es la pregunta orientadora de nuestra temática, ¿no? Veo que en la guía no quedó la pregunta ahora que me doy cuenta, ¿sí? Entonces, ¿cómo incide en nuestra vida o cómo incide en la toma de nuestras decisiones la política monetaria del Banco de la República? Es decir, ¿cómo es que todas las decisiones económicas que el Banco de la República toma día a día afectan las decisiones que nosotros tomamos? Bien, entonces, para poder explicar lo que quería comentar, vamos a proyectar, no, permite acá, espérenme a ver. Ya.
quiero primero hablar del ensayo. Quiero hablar del ensayo brevemente. Eh, yo lo hablo desde mi experiencia, yo estudié filosofía y pues toda la carrera fue un proceso de lectoescritura. Entonces, una de las cosas básicas que me enseñaron es que hay tres textos fundamentales que uno desarrolla que no son de ficción como tal, ¿sí? Porque podemos hablar de cuento, novela, de crónica, de fábulas y pues poemas y todo esto tiende a ser ficticio. Pero ya en documentos que son de carácter académico, ¿sí? Podemos encontrar en primer medida un resumen, ¿sí? Lo que me explicaban en la universidad es que un resumen es generalmente el nivel más básico de desarrollo de lectoescritura. ¿Por qué? Este que me quedó un poquito grande esto. En el resumen, ¿sí? Puede, puede hacer, cada persona lo que realiza es la explicación de los parámetros fundamentales de una temática, ¿cierto? Digámoslo así, de la columna vertebral de lo ocurrido. Voy a emplear el ejemplo de un día. Si yo les digo, por favor, háganme un resumen de su día, ustedes no me van a contar detalle a detalle lo que hicieron, no. Ustedes van a establecer unas generalidades, ¿sí? Y lo más importante lo van a mencionar. Así como cuando hablamos de un de un mapa conceptual, ustedes podríamos hablar que el resumen sería solamente el título y las categorías, ¿sí? Y de pronto uno abre con información de qué trata cada categoría, pero no explicando la profundidad. Eso es un resumen. Si yo les digo, háganme un resumen de cómo les fue en su día, ustedes me van a hacer un resumen de su día comentando, no, pues yo me levanté, me alisté, me fui para el colegio, estudié, después de tomé refrigerio, seguí estudiando, llegué a la casa, comí, me puse a estudiar y después de estudiar salí a jugar, llegué, comí, me fui a dormir, ya, ¿cierto? Eso es un resumen, una explicación de los aspectos más importantes de algo, teniendo en cuenta que todo tiene una estructura, todo tiene un cuerpo, y cuando hacemos un resumen de un texto nos damos cuenta de cuál es el orden del texto y cuál es la estructura del texto. Eso es lo fundamental. Pero resulta y pasa que hay un nivel más amplio. Como viene el texto, como viene la palabra lo dice, mientras yo en el resumen resumo, abrevio información, un nivel más amplio es la famosa reseña, que pues no sé si ustedes ya habrán trabajado, pero esto se usa mucho desde la parte de la literatura, por lo menos hablemos de las reseñas de películas, de libros. Ustedes cuando escriben una reseña de un libro o de una película, ustedes no pueden venir a contar toda la película porque entonces ¿quién va a ir a ver la película si ya se la contó toda? Ah, pues obvio, ¿sí? Pero tampoco pueden dejar de contar tanto la estructura del texto de la película, rescatarla, pero a su vez venderle la película a la persona que la va a ir a ver para llamarle la atención. Entonces ustedes van a emplear en una reseña elementos que atraen al lector, atraen al auditorio para ir a verla. Yo quiero que vea la película, entonces escribo una reseña en donde hablo de qué trata la película, pero a su vez le meto intriga, le meto trama, doy apreciaciones sobre esa película que lo que hacen es resaltar o aspectos positivos o por el contrario, yo puedo hacer una reseña en donde quiera hablar más de una película en cuestión para que no la vean. Entonces lo que hago es rescatar los aspectos negativos. ¿Listo? Y un nivel más amplio es en la universidad, pues, un estimado profesor que es el como que me guió en esta parte de lectoescritura, él hablaba del ensayo como un reto enorme, porque es que en un ensayo, es decir, un ensayo engloba tanto un resumen, una reseña, porque en un ensayo ustedes ya tienen un conocimiento del tema, ¿sí? Es decir, van a hablar de algo e indirectamente lo van a resumir, ¿cierto? En el ensayo lo van a presentar. A su vez ya van a dar juicios de valor para hablar de esa temática que han resumido y la van a complementar con pareceres, con apreciaciones. Pero en un ensayo ya hay una posición personal. Mientras que en una reseña máximo dicen, pues es una película que tiene estos y estos aspectos positivos, en un ensayo ustedes van a decir, no me gustó. No me gustó porque esto es bueno, malo, por esto y aquello. Entonces ya se meten a profundidad. Ejemplo de cómo hacer un resumen del día, el que les dije ahorita. Me levanté, desayuné, me alisté, fui a estudiar,
Tomé refrigerio, seguí estudiando, almorcé, llegué a la casa, descansé, estudié, salí a jugar, comí, vi televisión y dormí. Es un resumen del día rápido, ¿cierto? Pero ¿será que ahí se está diciendo todo lo que se hizo en un día? No, estoy dejando muchos elementos por fuera. ¿Cómo sería hacer una reseña del día? Comenzando a hablar de lo que se hizo en el día, pero a su vez hablando o complementando sobre lo bueno o lo malo que se hizo ese día. Entonces ustedes van a comenzar a hablar de que no, me levanté, pues me iba levantando un poco tarde por esta situación. Para afrontar este día apropiadamente, entonces debo levantarme más temprano, seguir, fui a estudiar, siento que aprendí mucho por esto y aquello, ¿sí? Como que un complemento más de lo apropiado e inapropiado del día, ¿sí? Un ensayo, ustedes ya entran y dicen, ¿por qué el día de hoy fue un pésimo día? ¿Listo? Dense en cuenta que recuerden que un ensayo ya tiene una tesis, una afirmación, una negación totalmente exacta de quien lo escribe. Entonces, si yo no quiero escribir un ensayo, ya tengo una tesis. Y es una tesis que yo voy a argumentar o voy a defender a capa y espada por una serie de argumentos. ¿Sí? Es lo que yo dentro de mi breve conocimiento puedo brindarles en torno a lo que es un ensayo. Los demás parámetros sé que la profe Juliana, porque he visto los elementos que les ha enviado, les ha enviado esos elementos. Recuerden que el ensayo incluye ya, porque en un ensayo uno mete las manos al fuego. En cambio, en un resumen y una reseña uno lo hace quizá a medias, parcialmente. En un resumen uno no lo hace, uno no tiene ningún juicio de valor. Y en un ensayo uno ya tiene juicios de valores categóricos, pero sustentados. Y un ensayo lo sustenta uno mediante fuentes. Entonces, por eso es fundamental que vean los videos que les hemos compartido y a su vez los textos que les envié. En estos PDFs, pues es un complemento temático ya más riguroso que ustedes, estudiantes de 10º y 11, yo sé que ya saben citar. Y si no, pues para eso están las fuentes, para que busquen y apliquen esos conocimientos. ¿Qué mejor forma de aprender algo que aprender haciéndolo? Bien. Entonces, continuando, voy a la guía, que ustedes ya tienen los parámetros de presentación. Y además de los parámetros de presentación, toda esta serie de videos, les recomiendo todos los videos. Les recomiendo los documentos, ay por Dios, creo que no se los compartí a la profe Juliana, creo que sí. Tendremos que, si no ya ahorita se los comparto también, si no están ahí compartidos en la guía, pero es una serie de textos que fácilmente son bastante, se consiguen en internet para que ustedes los lean sin ningún problema. Bien, a continuación voy a hablar, pero reitero, lo principal es que ustedes vean esos videos. Si ustedes no los ven, va a ser difícil explicar esto porque es que este tema es algo complejo. Y en los videos me parece que lo explican de una manera muy fácil y muy amena. Quiero hablar de 3 conceptos básicos dentro de todos los que hay en esta temática, que son inflación, IPC y tasa de interés. Bien. Ahí está la guía proyectada, esperemos que... Listo. ¿Qué es la inflación? Ustedes pueden ver la definición, Wikipedia. La inflación en economía es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo, generalmente un año. Recuerden la máxima de la economía. La economía existe porque es la administración de los bienes y recursos en la medida que los recursos son finitos, los recursos son escasos, porque si siempre hubiera abundancia de todo, pues no necesitaríamos administrar porque sabemos que todos los recursos abundan, pero los recursos escasean y pues todos tenemos necesidades. Por eso existe la economía, ¿cierto? Y la economía es algo vivo, es algo que está afectado por múltiples factores políticos, los mismos factores económicos, sociales, ambientales también, religiosos también pueden afectar el aspecto económico. Entonces son múltiples factores los que pueden afectar la economía. El Banco de la República, como los videos que ustedes van a poder ver, podrán dar cuenta que es una institución totalmente autónoma del gobierno, pero es pública y tiene como mandato constitucional mantener la capacidad de consumo del pueblo colombiano. ¿Cómo así? Que el dinero del pueblo colombiano no pierda su valor adquisitivo y que le permita un desarrollo lento pero constante. ¿Cómo así? Profe, es que la inflación es mala. No, la inflación es mala. Lo malo es no
Lo malo es no controlarla adecuadamente. Y esa es la función del Banco de la República. Porque entonces, hagamos lo posible para que no haya inflación. No. Si no hay inflación, no hay crecimiento de la economía, irónicamente. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el precio de un producto puede cambiar fácilmente por múltiples factores. Yo vendo un producto y no siempre lo voy a vender al mismo precio porque puede ser que quiera ganar más ganancia o quiera asumir o recuperar ganancia en relación a unos gastos que se han generado por múltiples factores. En la imagen, yo dentro de los 10 pesos que ahí está en 1970 que compraba pan, resulta y pasa que la cebada subió de repente cada vez más y más, al punto de que ya de esos 10, un peso que valía el pan que comprábamos en 1970, la imagen que vemos ahí, esa canastica familiar, hoy en día ese pan vale 6 pesos. Entonces los mismos 10 pesos ya no alcanza para comprar el pan y las demás cosas, sino se va casi todo en solo comprando el pan y dos cositas más. Profe, ¿eso es normal? Sí, la economía siempre ha demostrado que es volátil, que es un ser vivo que va a intercambiar, así hablemosla fisiológicamente, es como un ser vivo que va cambiando constantemente a partir de múltiples factores. ¿Y cómo se ve reflejado eso? En el valor de la moneda. Cada territorio, cada país tiene su propia moneda que representa el valor adquisitivo y el poder económico de una nación, ¿sí? Ustedes saben la función de la moneda y del dinero, eso ya lo habíamos visto, sobre todo los de 11, pero pues los de décimo, sí, los de décimo también lo habíamos hablado al principio de año, cuando la moneda y el dinero implica que es una abstracción que usa el ser humano para poder intercambiar bienes y recursos. Que el dinero como tal vale porque toda la sociedad admitimos que eso vale, que tiene un valor representativo, un valor nominal, diríamos en términos económicos. Y el Banco de la República es la institución que hace, que garantiza que eso ocurra, que el dinero tenga valor, tanto como papel moneda, tanto el valor que representa ese papel moneda. ¿Listo? Entonces, ¿cómo entender la inflación? Puede haber hiperinflación, es decir, un aumento descontrolado de los precios, puede haber deflación, es decir, un deceso de los precios. Y, profe, ¿la deflación sería buena? No, también es mala, porque si los precios de los productos bajan más de la cuenta, significa que cada vez hay menos personas que los van a comprar esos productos, entonces implica que se va a dejar de producir y la economía implica un aumento de la producción, pero paulatino, porque lo contrario tendríamos es una problemática económica. En este mapa que vemos los índices de precio del consumidor de 2019, podemos ver cómo al final diferentes países tienen diferentes rangos de inflación a partir de sus políticas monetarias. Vemos que below cero ella es deflación, es decir, en vez de crecer la economía o crecer el precio, lo que ha hecho es disminuir. Tenemos ejemplos en Arabia, tenemos ejemplos en Siria, si no me equivoco, es Siria. Tenemos ejemplos ¿en qué? En África Central también. Tenemos ejemplos en países de Latinoamérica como Panamá, pero tenemos ejemplos de una inflación que está del 0 al 2% y es interesante ver cómo los países más poderosos del mundo, ¿sí? Son los países que generalmente tienen una inflación controlada. Ejemplo, Estados Unidos, la que aún sigue siendo la superpotencia, pues tiene una inflación del 0 al 2%, o Europa, todo el continente europeo, con todos los países, Alemania, España, Francia, manejan una inflación del 0 al 2%. Tenemos un segundo grupo que es el que está Colombia, que es del 2 al 4%. Son países que tienen una inflación un poquito mayor anual, pero tampoco es que sea negativa. El caso es de Colombia, casi toda Sudamérica. Tenemos el caso de China, que es el otro polo económico actual, ¿sí? Pero tenemos países, los que están en oscuro, que ustedes pueden ver, que están por encima del 25%, es decir, están por fuera de margen, de rangos de inflación por lo menos idóneos, como en nuestro caso Venezuela y Argentina en Sudamérica, países de África y países asiáticos, países de Asia occidental. ¿Qué podemos ver? Que encontramos a Venezuela y Argentina, y uno diría, profe, pero sabemos, hemos escuchado mucho la situación de Venezuela, pero ¿por qué Argentina también?
Bueno, porque Venezuela tiene una crisis económica o siempre ha vivido en una crisis económica constante porque los precios de los productos son demasiado inestables y ha habido una irresponsabilidad política de los gobiernos tanto derecha y de izquierda que ha tenido el país, porque las políticas económicas no han estado fijas en torno a la protección de la capacidad adquisitiva, sino a la sustentación o al arreglo de las necesidades del momento. Y en economía hay que saber pensar a largo plazo. Si yo tengo un dinero, no puedo gastármelo siempre porque sí, porque hay un futuro, no sabemos cuánto vamos a vivir. Si a mí me llega el sueldo iniciando el mes, yo no puedo gastármelo, fumármelo, comérmelo la primera semana, porque el resto del mes, ¿cómo sobrevivo? ¿Sí? Inadecuadas políticas monetarias han llevado a que estos dos países de Sudamérica tengan estas serias crisis económicas que vemos bastante referenciadas en noticias todo el tiempo. ¿Y qué significa? Significa que si estoy en Argentina o en Venezuela con 10 pesos, no en 20, 30 años, sino en hasta el mismo siguiente mes o dentro de un año, ya compro menos de la mitad de lo que podía comprar el respectivo año anterior. Entonces es muy delicado, es muy delicado. Para poder controlar eso, el Banco de la República, la institución nacional, tiene una serie de políticas, por eso insisto, tienen que ver los videos, que lo que hacen es poder controlar esos márgenes de inflación o intervenir la economía propiamente para que esos márgenes de inflación se cumplan. En Colombia la meta de la inflación es siempre de un 3%. Tiene un rango de 1%, es decir, máximo de 3 a 4 o mínimo de 2 a 3. Si está por debajo del 2, no es que sea mala, pero implica que así como la inflación no subió, hubo un crecimiento de la economía más lento. Bueno, eh, voy ahora con los índices de precios al consumidor. Esta es una medida empleada a nivel mundial y pues cada país pues la ajusta a partir de su contexto, pero generalmente es la medida de unos recursos, bienes y servicios básicos que toda la población consume y que son fundamentales en su expectativa de vida. Vemos que este es el del 2015 de Estados Unidos, está en inglés. Vemos como la alimentación, el hogar, pero no sé la verdad qué significa, el transporte, el cuidados médicos, la recreación, educación y comunicación y otros, y un pequeño listado de otros grupos, son los principales gastos que realiza la población norteamericana. Entonces, sobre esos productos se analiza qué variación del precio ha habido mes a mes. ¿Cómo ha sido variación del precio? El ejemplo que yo les ponía al grupo que he asesorado ya 2 veces. Si yo compro los huevos aquí en Santa Elena a 300 pesos, es porque, pongamos el ejemplo no propio, por ejemplo, sabemos que Rubén es uno de los que en este momento, afortunadamente, con su empresa, surte gran parte del municipio y a nivel local nuestro pueblo. Entonces, supongamos que hay un margen de ganancia que le permite al vendedor venderlo a 300 porque lo compra a menos precio y así Rubén se lo vende a menos precio al tendero, sabe que le queda ganancia. Así como le queda ganancia, le debe quedar, debe pagar con su producido todos los gastos. ¿Gastos en qué? En luz, en empleados, en insumos concentrados. Pero ¿qué pasaría si sube el precio del concentrado? Ah, pues resulta y pasa que para poder subsanar eso y tener un margen de ganancia apropiado, pues sencillamente toca subir el precio de los huevos. Y compré una cubeta de huevos la semana pasada y el precio de la unidad era 300 y la siguiente semana me subió 50 pesos y yo, pero ¿qué pasó aquí? Llego y voy a varias tiendas, está igual. Ah, ¿por qué habrá sido? No, porque llegaron más caros, pero uno dirá, ¿por qué llegaron más caros? ¿Será que quisieron subir caprichosamente a ese producto? Pues no siempre es así. Casi siempre cuando un producto aumenta es porque hay algo que está haciendo que valga más. Y hay que mirar en la cadena productiva qué pasó. ¿Por qué valen más los concentrados? Puede ser porque no llegaron la cantidad de concentrados suficientes a Vélez y no se pudo comprar. Eh, Puede ser porque a nivel internacional los concentrados se hacen a base de cereales y demás químicos y resulta y pasa que esos cereales, la cosecha no fue suficiente para satisfacer la demanda básica y con ello la producción. Entonces,
ese aumento en ese producto a gran escala va a significar que quien gana un sueldo le va a tocar sacar un poquito más de dinero para comprar ese producto. Pero uno dice, profe, pero en un huevo, ¿qué afecta? Sí, en un huevo, claro que no afecta nada, pero o no es significativo. Pero si a su vez varios productos comienzan a aumentar poco a poco, que la carne ya no vale 7.000, vale 6.000, sino vale 7.000, que de repente la libra de papa ya no está a 700, sino llegó a 1.000, que la libra de plátano ya no está a 700, sino subió también 300 pesos. Así, miramos que con 50.000 pesos lo que hacíamos de mercado ya no es la misma cantidad de productos. ¿Y quiénes se ven perjudicados? Toda la población se va a ver perjudicada, pero sobre todo quienes tienen una entrada económica mediana o baja. Es decir, quienes a duras penas con su sueldo logran copar todo. ¿Por qué? Con su sueldo ya no van a tener la capacidad de comprar lo mismo y por ende, o si les queda un pequeñito margen de dinero libre para poder comprar cosas extras, ¿cierto? O entretenimiento, digámoslo así, el que quería ahí salir el fin de semana a tomarse algo o sentarse a comer un helado y ya no, pues entonces ya no va a tener ese margen y le va a tocar usar ese dinero que usaba para entretenimiento para gastos básicos. O por el contrario, le va a tocar endeudarse. Si quiere seguir manteniendo su modo de vida, pues le toca sacar prestado, siempre vivir mes a mes cada vez con un margen de deuda cada vez poco a poco mayor. Bien, esas consecuencias básicas tienen un aumento en la inflación y por eso es que el Banco de la República es consciente. ¿Eso es inevitable? Pues sí, desafortunadamente es inevitable porque en este mundo capitalista y globalizado hoy tenemos un precio de un producto y mañana puede cambiar por múltiples factores. Como les digo, puede cambiar un precio de un producto aquí en Santa Elena, puede cambiar porque la vía está mala. Y los transportadores, los camioneros, pues comienzan a cobrar más dinero por el flete y pues ¿quiénes son los que pagan esa carga extra? Los consumidores, porque los tenderos pagan esa sobrecarga, pero se la traducen a la persona promedio para que pague eso. Y eso va a significar que los bolsillos de los consumidores se van a ver afectados. Bien, porque es que un aumento salarial no se fija mes a mes. Usted no puede ir aumentando el sueldo mes a mes porque si no se vuelve una espiral y cada vez es más problemático, como pasa en Venezuela, que hay aumentos salariales trimestrales cada 6 meses. En Colombia, por eso es que cada año se aumenta el salario mínimo. Ustedes recordarán en una época cuando uno hablaba con sus padres que le decían, no, yo cuando era joven, cuando yo ganaba, imagínense, en esa época ganaba 300.000 pesos. Y uno lo primero que hace es ingenuamente decir, uy, esos 300.000 pesos debieron haber sido muy poquito, pobrecito mi papá, cómo sobrevivía con eso. Pero resulta y pasa que esos 300.000 pesos de hace 20 años, 30 años, eran equivalentes a muchísimo dinero hoy en día. Puede ser a 1.000.000 de pesos, puede ser a 2 millones de pesos, ¿sí? Si el salario mínimo antes era 150.000 pesos, hace 30 años, es porque con esos 150.000 pesos se compraba lo mismo que hoy en día se compra con 1.000.000 de pesos. ¿Por qué? Porque antes el dinero tenía mayor valor, mayor capacidad de consumo. Y pues la inflación poco a poco ha hecho que ese salario mínimo siga subiendo porque la inflación es algo que cada año va a ir acompañando. El problema no es que esté, el problema es que súbitamente se presente y no se pueda controlar. Entonces, el Banco de la República para manejar la inflación, pues realiza el DANI, realiza la medición de índice de precios del consumidor, es decir, mes a mes, ver qué productos como por ejemplo ese listado que les presenté ahí en inglés, qué productos básicos van cambiando de precio mes a mes. Y al final del año se saca un promedio del año de cuánto fue la inflación. Y esa inflación final es la que va a significar el aumento mínimo del salario. ¿Por qué? Porque si no se aumenta, eso quiere decir, los productos aumentaron de precio y yo no puedo seguirlos comprando con el mismo valor de dinero que tengo. Me toca ganar un poquitico más para ir al día de ello. ¿Listo? Pero ¿cómo hará el Banco de la República para poder evitar que la inflación suba? Tiene muchas estrategias, como ustedes la pudieron ver. Vean esos videos, por favor. La más básica que plantea el Banco de la República es subir la tasa de interés. ¿Qué es la tasa de interés? Ustedes lo pueden ver, que es un porcentaje de cualquier dinero que se recibe, se gana, se cobra. El Banco de la República es el emisor central, es decir, es un banco
que es público, que tiene autonomía propia, que su finalidad no es ganar dinero sobre los préstamos que realiza, sino que su finalidad es controlar la inflación. Las ganancias vienen del manejo y de la administración de las reservas internacionales de oro, de dólares y demás moneda extranjera que exista en el exterior, a cuenta del Banco de la República, que mediante inversiones en la bolsa de valores y demás activos que maneje, pues gana dinero. Pero en el país, más que ganar dinero, lo que le importa es que la inflación no aumente. Y la inflación aumenta o disminuye a partir de la dinámica de oferta y demanda, que es afectada por múltiples factores. Yo puedo ver que la gente compra más porque le entró más dinero. La gente compra más porque tú, por ejemplo, hablemos ahorita del COVID. Antes la gente no vivía afanada por comprarse medicamentos de antibiótico, pulsioxímetros y demás cosas que estaban en la droguería asequiblemente. Hablamos del pulsioxímetro. Para los que no lo conocen, es un aparatico que coloca en el dedo, que actualmente ha permitido diagnosticar cuando usted tenga COVID en su casa. Si usted lo usa y tiene una saturación, es decir, un nivel de oxígeno por debajo de 90, es que sus pulmones están comenzando a fallar, y le ha ayudado a muchas familias a prevenir colapsos por esta enfermedad. Esos pulsoxímetros en una época normal valían 70,000 pesos, 80,000 pesos. Porque de repente por esta enfermedad hubo mucha demanda de este producto, todo el mundo quería tenerlo, pues la producción que había no era suficiente y la cantidad de productos disponibles no era suficientes. Entonces, ¿qué pasó? Como no eran suficientes, pues los precios de esos productos subieron, porque entre más yo quiero un producto, más valor va a adquirir ese producto. Los señores que los venden, pues aprovechan y los van subiendo, porque si 10 personas quieren un mismo producto y ofrecen 100,000, entra una persona a decir, no, yo quiero 105,000, el otro, no, yo pongo 110,000, el otro, yo 120,000, y al final viene una puja entre varios compradores y el que más dinero tenga lo compra. Y eso va a hacer que ese producto adquiera un mayor valor. ¿Cómo hace el Banco de la República para evitar que por estas dinámicas, ya sea por una dinámica de oferta y demanda normal, ya sea por una dinámica de oferta y demanda producto de acontecimientos naturales, de pandemia, por ejemplo, aumente o disminuye un producto? Intervienen las tasas de interés. Profe, ¿cómo intervienen las tasas de interés? El Banco de la República es el mayor prestamista de los demás bancos, ¿sí? Todos los demás bancos le piden prestados al Banco de la República, quien les presta una tasa muy baja. Claro, el Banco de la República es el que fabrica los billetes. Les presta a una tasa generalmente muy cómoda para que ellos se la vuelvan a prestar a los colombianos, a una tasa tanto cómoda para el ciudadano como cómoda para ellos, para poderle pagar al Banco de la República en un mismo día, en un par de días. El Banco de la República, para afectar la cuestión del consumo, es decir, para que un producto aumente, lo que busca es que las tasas de interés sean mayores para que la gente deje de comprar. ¿Cómo así? Cuando un producto está muy caro, el Banco de la República necesita que la gente deje de comprar. Entonces, presta la plata más cara. Si la prestaba a los bancos al 0.5, la está prestando ahora al 0.7. Y eso significa que los bancos en general tienen la obligación, para que les dé plata, productividad a ellos y puedan pagar al Banco de la República, suben la tasa de interés, el valor de la tasa de interés que le prestan a la gente del común. Yo iba y sacaba un préstamo al 1%, pero no lo quise sacar y fui al otro mes y el Banco de la República subió las tasas de interés a los 15 días, y dentro de 15 días fui después, es decir, un mes exacto, y el dinero, perdón, y el banco ya me prestaba con las mismas condiciones del crédito, los mismos parámetros, el mismo valor, pero al 1.5. Y yo digo, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? No, es que dice, no, es que era una promoción del banco. Ah, pues es que esa promoción uno cree también que es porque no, le quieren ayudar a uno. No, es porque el Banco de la República también les estaba permitiendo prestar una tasa más baja, pero ya no. No, entonces uno dice, profe, siempre que el Banco de la República suba o baja las tasas de interés, inmediatamente los bancos hacen lo mismo también. No necesariamente, porque recuerden, estamos en un sistema económico libre en donde cada banco es autónomo, y pues a partir de la oferta y la demanda, el banco que dé las tasas de interés más bajas, pues seguramente va a tener la mayor cantidad de clientes.
pero a su vez muchos bancos siempre de vez en cuando necesitan prestado del Banco de la República y ahí es cuando esa autoridad aprovecha su autoridad y su poder para incidir en la economía. Efecto contrario, la inflación está muy bajita. Los precios de los productos están muy bajos, es decir, casi nadie está comprando. ¿Cómo hacer para que los precios de los productos suban y que la gente, por ende, la economía se dinamice? Ah, pues sencilla y llanamente, el banco baja las tasas de interés, el Banco de la República, para que los demás bancos presten a precios muchísimo menores y así la gente se tenga más confianza para endeudarse y cuando se endeudan, pues si yo saco un préstamo, mínimo consumo, ¿cómo? Ya sea en bienes y servicios para pagar deudas, hago inversiones en empresas, compañías, monto mi negocio, compro finca raíz, compro ganado, por ejemplo, aquí en Santa Elena. Es decir, diferentes oportunidades económicas, pero eso significa desarrollo económico, ¿sí? Y el Banco de la República va a estar atento que eso sea dentro de qué márgenes del 2 al 4% promedio de la inflación. Es decir, que en general los productos aumenten un 2 a un 4%. Bueno, los que están dentro del IPC. Entonces, con eso he hecho una básica explicación de algunos aspectos que tienden a tener en cuenta en el ensayo. Entonces, profe, ¿cómo toda esta carreta que usted me acaba de echar me sirve para el ensayo? Le sirve muchísimo en la medida de que eso es básicamente lo que el Banco de la República hace en la toma de decisiones de la política monetaria. Y la pregunta es, ¿cómo esas decisiones afectan mis decisiones financieras? ¿Cómo la política monetaria del Banco de la República afecta mi día a día? ¿Cuál día a día? El de ustedes. En su ensayo pueden hablar de ustedes mismos, pueden hablar de sus papás, pueden hablar de unas familias ficticias, pueden hablar de un negocio acá en Santa Elena, en cualquier lugar. Pero lo importante es que de esas 4 a 6 páginas de Word tengan presente eso, que la tesis que ustedes vayan a defender sea una tesis que va en relación a esa pregunta. ¿Cómo es que incide la política monetaria en mis decisiones? Entonces, ya es creatividad de ustedes. De aquí para adelante, lo más que puedo hacer es acompañarlos en este proceso, aclarar las dudas que ustedes tengan constantemente, que cuando cuadremos las retroalimentaciones del caso, por grupales, si no va a ser más videollamadas así generales, y llegado al caso, insisto, vean los recursos que hemos compartido con la profe Juliana. Revisaré porque si mal no veo los ensayos, hay una documentación que creo que no alcanzamos a compartir en la guía, ya la comparto. Bueno, entonces les deseo lo mejor, espero que estén muy bien. Para mí ha sido un placer poderles explicar a grosso modo esto, que la verdad sé que no es fácil, que eso es algo complejo, pero es muy interesante, muy bonito y recordemos que la economía, aunque no nos demos cuenta, invisiblemente día a día está acompañando nuestro modo de vida. Bueno, les deseo lo mejor, espero que estén muy bien.